encantados de recibirlo en este día que no pensamos que podía acompañarnos tanto público. Estamos encantados y agradecidos, realmente. Bueno, como todos los terceros miércoles de cada mes, digamos desde marzo a noviembre, siempre realizamos algún acto cultural. Distintas propuestas siempre hemos tenido. Y en este momento y en este día vamos a tener a Dinora López Soler. Dinora López Soler, con una profusa obra y también trayectoria, que tratamos de hacerla más breve, porque si no le quitaríamos el lugar a ella, porque es muchísimo lo que ha hecho y lo que ha recorrido. Entonces, vamos a dar algunos datos de lo que quién es Dinora López. Bueno, ella es escritora experta en literatura infantil, profesora del Instituto de Profesores Artigas, profesora de literatura en secundaria y también de lengua española en formación docente. Egresada de la Cátedra de Literatura Infantil y Juvenil, coordinada por la doctora Silvia Puente de Ollenar, quien es socia de honor de nuestro movimiento. Es locutora también. Locutora, conduce actualmente el programa radial Había una y otra vez. Precioso título, me encanta. Sí, sí. Bueno, ha tenido varias publicaciones, ha hecho varias publicaciones. En el 2003, Literatura Infantil y Juvenil, publicada en Uruguay entre 1990 y 2002. En este libro hace un estudio de 114 autores uruguayos. En este libro, 114, ahí está. En el 2007, Literatura Infantil y Juvenil. Estudia 167 autores, ampliando así la publicación anterior. En 2022 publica Diccionario de Autores de Literatura Infantil y Juvenil Uruguaya. Esta publicación abarca desde 1990 al 2022. Aquí estudia 408 autores, de los cuales 66 son en calidad de ilustradores. Bueno, estamos en conocimiento también que está realizando un trabajo sobre ilustradores de cuentos infantiles y juveniles, uruguayos todos. También fue galardonada con la medalla Legión del Libro, otorgada por la Cámara Uruguaya del Libro. Es así, ¿no? Bueno, esta, como dije, es una brevísima reseña de ella, pero quiero dejar todo el espacio a ella, que es a quien vinimos a escuchar, y hoy ella va a tratar con el título de Gabriela Mistral y sus vínculos poéticos uruguayos. Así que, bueno, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias al movimiento por la invitación, muchas gracias a cada uno de los asistentes por la confianza anticipada, ¿no? Yo siempre digo que uno cuando va a una charla, ¿no?, hace un voto de confianza cada vez que destina un tiempo, ¿no?, a partir de un título, ¿no? Así que espero estar a la altura de esa confianza, ¿no? Y más que nada, espero también que esto resulte en un camino para volver a reencontrarnos con Gabriela Mistral, ¿no? Creo que a veces, en aras de lo actual, ¿no?, en aras de lo actual, de las nuevas modas, de
nos olvidamos de los autores, tanto nacionales como extranjeros, que si los volvemos a leer siguen vigentes. Y el no leerlos, en el caso, además, en el caso de Gabriela, es limitar los horizontes de lectura y de expectativa de las generaciones actuales, ¿no? Entonces, me pareció que este título y volver a Gabriela Mistral podía ser interesante, ¿no? Yo les voy a contar el recorte que hice, ¿sí? Pensando en tiempo y pensando en que uno siempre tiene que, de todo lo vasto que pueda hacer, ¿no?, tomar algunos aspectos. Y esos aspectos están vinculados con la visita de Gabriela Mistral al Uruguay, están vinculados con una conferencia en particular, están vinculados con, en esa visita, una anécdota que terminó con una familia uruguaya, que terminó en un poema que fue en el 2020 ilustrado en el libro Algo, ¿sí? Y que ese poema nació acá, nació en el Uruguay, de Gabriela Mistral. Y cerrarla con un libro que se publicó también en estos años, que tiene que ver con la correspondencia de Gabriela Mistral con diferentes poetas nacionales, ¿no? Es decir, de todo el campo que podría hacer, me centro en esos aspectos, ¿sí? Bien. Y parto de la base de que mucha gente que está sentada aquí puede completar y hacer y hablar de otros temas más de Gabriela Mistral. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso yo hago el recorte, ¿no? Porque uno cuando empieza a investigar, esto es una parte, ¿no? Y quiero comenzar a hablar de Gabriela con lo que dice un investigador chileno de literatura infantil y juvenil, que dice lo siguiente: gran conocedora de la infancia y preocupada de su educación, la maestra rural que fue Lucila Godoy Alcayaga escribió poemas, estampas de viaje, artículos literarios y ensayos sobre la lectura bajo el seudónimo de Gabriela Mistral, nombre artístico que tomó del escritor italiano Gabriel D'Annunzio y del escritor francés Federico Mistral, aunque otra versión señala que lo toma el arcángel San Gabriel, que veía en la Biblia siendo niña, y del viento mistral que sopla al sur de Francia. Tendría así nombre de arcángel y apellido de viento. A mí me encantó esa semblanza con la que la presenta Manuel Peña Muñoz, porque también creo, y esto va para esta poesía de Gabriela Mistral, pero también va para poesía de otras poetas uruguayas, y es que hay una beta sumamente espiritual, muy religiosa en algunos aspectos de Gabriela Mistral, pero que a veces también ese extremo laicismo de nuestro país lleva a que muchas de esas poesías no se compartan, no se trabajen. Y resulta que sería importantísimo que esas vetas espirituales que están explícitas en muchas de las tareas, de los poemas de Gabriela y de otros artistas, se conocieran precisamente. Porque capaz que a nivel de las nuevas generaciones y de mucho de lo que estamos hablando o buscando acerca de empatía y de ponernos en el lugar del otro, todo está teniendo que ver con ese lado espiritual que todos tenemos, ¿sí? Y que a veces son dejados de lado, más por el racionalismo, ¿no? Y más por lo más empírico, si se quiere, y no por esa beta espiritual. Nació, como ustedes saben, en 1889 en Vicuña, una pequeña ciudad al norte de Chile, especialmente en el Valle de Elqui. Transcurrió su infancia. Durante algunos años vivió con su familia en el pueblo de Monte Grande. Su padre, Jerónimo Godoy, de ascendencia vasca, era un maestro de escuela que sabía latín,
manualidades, dibujo decorativo, guitarra y componía versos. De él tenía lejanos recuerdos. Rememoraba que fue quien sembró las palabras, las plantas de higueras, nogales y otras en el huerto de la casa. Sin embargo, su padre, que era aventurero y errabundo, abandonó el hogar cuando la niña tenía apenas 3 años. Este vacío del padre, su infancia difícil y el ambiente del valle de Elqui, que le sirvió para convivir con la naturaleza, influyeron en su poesía. Debido a los bajos recursos económicos de su familia, no pudo realizar los estudios completos como era siempre. Pero su anhelo de leer con avidez le proporcionó justamente una formación integral autodidacta. Y esto me parece que es uno de los elementos fundamentales que están presentes en ella, porque luego se va a desarrollar no solamente al nivel autodidacta, no solamente en su formación de maestra y de maestra rural, sino que también se va a desarrollar en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los mejores métodos para las infancias, la búsqueda de los mejores métodos para la enseñanza. Esa ida que va a tener y que se va a quedar durante años en México para analizar los planes de estudio, su visión de lo que va a ser los derechos del niño, que hacia el final voy a mencionar justamente esos aspectos, y cómo la visión de la poeta y la visión de la madre que no pudo ser madre, pero que lo fue de cada uno de los niños con los que estuvo vinculada, y lo fue de cada uno de los niños en los que en definitiva pensaba cuando escribía poesía para niños, está vinculada también con su ser de educadora, ¿no? Entonces la poesía y la educación no están desligadas de su persona ni están desligadas inclusive de su propia obra, ¿sí? Hay una búsqueda en definitiva de conjugar un mejor ser para esos niños y niñas y un mejor futuro para cada una de esas sociedades. Y en esto está basado justamente en esa visión de la educación y de la poesía. Más yendo a su avance en lo que tiene que ver con su formación y lo que tiene que ver con sus actividades, en 1925 pasó por Montevideo, pero la visita fue bastante fugaz. Pero ella recibió en ese momento saludos de muchos de los intelectuales que la admiraban de la época. Y por otra parte, ella estaba muy vinculada con nuestro país porque, por ejemplo, estaba en perfecta comunicación con Gastón Figueira, con Esther de Cáceres, le hace un prólogo del cual traje algunos tramos porque es bien significativa la caracterización que hace del Uruguay. Y la visita fundamental a la que me quiero referir es en 1938. En 1938 el Ministerio de Educación del Uruguay organiza lo que se llamó un curso sudamericano de vacaciones. Y en ese curso invitan a Alfonsina Storni, a Gabriela Mistral y a Juana de Barbero. Y la consigna era justamente, la iniciativa era que ellas tenían que contar acerca de cómo compongo mis poemas. Esa era textual la invitación. Y cada una de estas 3 grandes poetas brindaron una conferencia explicando cómo componían sus poemas. ¿Sí? Mistral inició la presentación invocando a otras poetas uruguayas, a Delmira Agustín y a María Eugenia Bafarray. Y Mistral es la única que en su discurso hace referencia a otras poetas. Y que ella misma, además, con mucha picardía, se dirige, y esto recién estábamos conversando acerca de lo ser femenino y la actitud femenina, ¿no?